Hola a todos, soy el Doc Demchenko y hoy vamos a averiguar exactamente qué tipo de faja o corsé lumbar usar y lo más importante, por qué. Los cinturones y corsés lumbares se pueden dividir en dos grandes grupos, uno que proporciona estabilización y fijación y otro que principalmente da calor. Es decir, proporciona un efecto térmico y reduce el dolor causado por problemas musculares. El primer gran grupo son los corsés lumbares o lumbosacros, que deben fijar cierta zona y brindar soporte a la columna vertebral. Son necesarios cuando tienes una lesión en la zona lumbar y necesitas proteger esa área del movimiento, así como se protege la articulación de la rodilla o del codo en caso de una lesión o si tienes signos de inestabilidad. Es decir, las vértebras lumbares no pueden moverse de manera estable, adecuada y segura entre sí o soportar una carga pesada. Estos cinturones también se usan muy a menudo durante las exacerbaciones de las cubiertas, cuando tienes una hernia o una protusión. Y esta presiona el nervio porque esto muy a menudo se acompaña primero de una lesión en los tejidos y segundo de signos de inestabilidad. También estos cinturones se usan en la temporada fría, es decir, cuando no hay dolor crónico de espalda, pero intentamos prevenir una recaída. Principalmente los usamos al levantar objetos pesados o al realizar algún tipo de trabajo pesado. En realidad, la idea de estabilizar la región lumbar de la columna vertebral no es nueva. Si observamos diferentes trajes étnicos, a menudo podemos ver una prenda que parece un cinturón bastante ancho, o una pieza de tela bastante larga que se envuelve muy apretadamente alrededor de la región lumbar de la columna vertebral. Estas estructuras ayudan mucho a facilitar el trabajo de los músculos de la espalda y el abdomen y también reducen la carga sobre la columna vertebral. Pero también hay aspectos negativos, especialmente cuando se usan corsés estabilizadores durante mucho tiempo. Por ejemplo, cuando estuve en Bulgaria me pidieron que revisara a un hombre adulto con dolor lumbar que de joven usó mucho el traje nacional y luego tuvo que dejar de usarlo. Y en el momento de la revisión resultó que el problema principal era una debilidad total de los músculos de la espalda y del músculo transverso del abdomen, que son los que deberían formar el corsé muscular para sostener la zona lumbar. Después de que se mudó a la ciudad y dejó de usar el traje nacional, empezó a tener problemas crónicos que al final tuvo que tratar, con series bastante largas de ejercicios para activar el sostén independiente de la espalda. En medicina, una estructura similar generalmente se utiliza en casos agudos para reducir la movilidad en la región lesionada. Sanaba mejor y también ayudaba a mantener la presión intraabdominal. Y ese es el punto más importante, porque en realidad la cavidad abdominal es como un globo cerrado sobre el cual puede apoyarse nuestra columna vertebral. La pared inferior de este globo es el suelo pélvico, la parte frontal es el músculo transverso del abdomen y la parte superior es el diafragma. Si una de estas paredes se debilita, la presión dentro del globo disminuye. Y no podemos mantener la presión intraabdominal al levantar peso e incluso al mantener la posición vertical. Es decir, prácticamente toda la carga recaerá sobre la columna vertebral. El suelo pélvico a menudo se debilita y se vuelve flácido en mujeres después del parto o en personas mayores, y el músculo transverso del abdomen también suele debilitarse incluso en personas jóvenes. Entonces, los cinturones de fijación tienen dos elementos principales. Las varillas de refuerzo son necesarias para limitar la movilidad y los elementos elásticos son necesarios para mantener la presión intraabdominal. Esto se demuestra bien con los cinturones para deportes de fuerza. Incluso hay dos categorías diferentes: levantamiento de pesas con cinturón para sostener el abdomen y sin él, porque en estas categorías los resultados son completamente diferentes. Entonces, ¿cómo saber si realmente necesitas un cinturón estabilizador? Primero, el dolor es agudo y aparece con ciertos movimientos, es decir, debemos usar el corsé para eliminar el movimiento que lo provoca. Segundo, el dolor tiene un matiz neurológico, es decir, se irradia a la pierna, puede causar entumecimiento o punzadas. Es especialmente importante si los síntomas bajan por debajo de la articulación de la rodilla. También un buen indicio de que el cinturón estabilizador te ayudará es el dolor al hacer esfuerzo. Puedes comprobarlo tú mismo de la siguiente manera. Si presionas firmemente tu abdomen con las manos e intentas hacer esfuerzo, o intentas el movimiento que te causa dolor y sientes un alivio significativo, entonces el cinturón estabilizador con un elemento de presión en el abdomen te ayudará mucho.
Al usar el corsé estabilizador, es importante recordar dos cosas: que debes ponértelo correctamente y ajustarlo bien. Y el segundo punto es que no debes usarlo por más de 6 a 8 horas en un solo día. No debes usarlo mientras estás acostado. Y lo más importante, no lo uses por más de 10 a 12 días seguidos. De lo contrario, tus músculos del core comenzarán a relajarse en exceso y después de que pase la crisis, será muy difícil recuperarlos. Cuando lo uses con fines preventivos, solo debes ponértelo durante actividades que impliquen un esfuerzo extra, como cargar y sostener peso. Los cinturones de sujeción tienen dos elementos principales: las varillas de soporte y la parte elástica para sostener bien el abdomen. Es mejor ponérselos acostado para poder contraer mejor el abdomen al ajustar la parte elástica. Es muy importante colocar el cinturón a la altura correcta, ya que la parte elástica debe sostener el músculo transverso del abdomen. Para esto, primero colocamos el corsé de manera que cubra obligatoriamente la zona afectada y abrochamos la parte no elástica. Lo repito una vez más, es mejor hacerlo acostado para poder meter bien el abdomen. Después metemos el abdomen y, manteniéndolo contraído, ajustamos firmemente los elementos elásticos. Si el corsé está puesto correctamente y bien ajustado, el dolor al moverse y al hacer esfuerzo debería disminuir de inmediato. Si el dolor al moverse y al hacer esfuerzo no ha cambiado, es necesario ajustar el corsé más fuerte. O puede que necesite un corsé más ancho, por ejemplo, uno lumbosacro que también sostenga parte del sacro, o incluso uno toracolumbar que también cubra la parte torácica de la columna vertebral. Si sus sensaciones al usar el corsé no cambian, no tiene sentido seguir usándolo, necesita otro tipo de ayuda. El segundo tipo de fajas es el térmico y la mayoría de las veces está hecho de lana de perro. Y aquí es muy importante no confundir su tipo de dolor. Este dolor no es agudo, no es punzante, es más bien sordo, profundo, dan ganas de masajearlo, estirarlo, calentarlo. La mayoría de las veces aparece después de cargas estáticas prolongadas, por ejemplo, al estar sentado mucho tiempo, o si pasas mucho tiempo de pie en una fila, o después de una caminata monótona y prolongada. En estas situaciones no necesitamos fijar la zona lumbar de la columna ni aumentar la presión abdominal. Lo más importante es relajar la musculatura y para relajarse el calor es muy útil. Y lo que es muy importante, hay que ponerse el cinturón de lana directamente sobre la piel porque parte del efecto se debe a la estimulación de la piel por el tejido áspero de la lana. Un efecto similar lo pueden observar con ungüentos calentadores o irritantes o con los parches de mostaza. Si observamos los métodos populares para tratar este tipo de dolor, veremos que la gente siempre ha intentado calentar la espalda en el horno, ir al baño de vapor, calentarla con piedras calientes, es decir, aplicar calor seco. Y es muy bueno combinar el calor que proviene del aumento del flujo sanguíneo, como por ejemplo con ungüentos calentadores o cinturones de lana, con fuentes externas de calor, ya que el calor se genera tanto por el propio cuerpo como por fuentes externas. Gracias a un buen calentamiento, los músculos se relajan y el dolor por sobrecarga en la espalda disminuye. Además, este tipo de dolor responde bien a las influencias mecánicas, como la presión, el masaje o el uso de un aplicador de Kuznetsov. En los cinturones modernos, muy a menudo se utilizan todos estos efectos al mismo tiempo. Para el efecto de calor, se pueden usar bufandas de lana o cinturones especiales de lana para que se mantengan mejor en su lugar. Pero lo más importante es colocarlos también en la proyección de la zona dolorida, debajo de la ropa. Al usar cinturones combinados, que al mismo tiempo dan un efecto de masaje y calor, lo más importante es colocarlo exactamente en la zona del dolor y no apretarlo demasiado. Incluso pueden notar que su diseño ni siquiera implica ningún elemento elástico estabilizador especial. En estos cinturones, la combinación del efecto de masaje vibratorio y el calor permite tratar los problemas musculares en la zona lumbar de manera más rápida. Si tienes un dolor agudo y punzante que aparece al moverte, dolor nocturno o se irradia hacia la pierna, necesitas un cinturón estabilizador rígido que sujete bien la espalda y el abdomen, sin efectos de calor ni masaje.
Si no tienes a la mano un cinturón así, puedes simplemente usar una sábana doblada varias veces, bien envuelta alrededor de la zona lumbar de la columna. Si tu tipo de dolor no limita el movimiento, sino que es más bien un dolor sordo y profundo en la zona muscular, ese que quieres calentar, estirar o masajear, y suele aparecer después de esfuerzos estáticos, entonces necesitas un cinturón térmico de lana de perro o uno combinado con efectos de calor y masaje. Usa los cinturones lumbares y corsés correctamente y mantente saludable.